Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca de Cristianismo Primitivo. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que, si lo prefieren, puedan seguir la lectura ustedes mismos. Continuaremos con el cuarto bloque, la doctrina de la salvación. A continuación, el capítulo 28. La justificación por la fe. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. La justificación es la obra de Dios por la cual cada persona que cree en Jesucristo y se arrepienta de sus pecados será convertido en un hombre justo. La palabra justificación quiere decir conformarse a la justicia, mientras que el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ejecuta sus artimañas satánicas para que el hombre viva injustamente ante Dios, el gran juez dice: estos son míos. Ellos antes eran culpables, esclavos del pecado, condenados a vivir injustamente y ajenos a los pactos de la promesa. Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero las cosas han cambiado. Su redención del poder del pecado se ha realizado. Ellos han aceptado las condiciones ofrecidas de misericordia. Han sido librados del pecado por la sangre del Cordero de Dios, y ahora viven justos delante de mí. Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Cristo ha sido resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25. O sea, Él resucitó de la muerte para que nosotros podamos participar en su victoria sobre Satanás, el pecado y el egoísmo. Cristo venció la injusticia de este mundo para que sus seguidores también vivan justos y santos en este mundo. ¿Cómo somos justificados? Número 1. Somos justificados por la gracia de Dios. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, no pretendemos que hayamos sido justificados por nuestras propias fuerzas, sino que le damos toda la gloria a Dios. La justificación es el don gratuito de Dios al hombre. Dios es el que justifica, Romanos 8:33. El hombre no lo ha ganado. El hombre no ha ganado la victoria por sí mismo. La justificación de Dios nos hace estar eternamente obligados y agradecidos a Él a causa del rescate que Él pagó por nosotros. Es la aspersión de su sangre en el lugar santísimo, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cómo pudiéramos obtener tal don incomparable si no fuera por medio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo somos justificados? Número 2. Somos justificados por la fe. Dios exige algo de nuestra parte para ponernos en contacto con su gracia. Dios no hace excepción de personas. Hechos capítulo 10, verso 34. Sin embargo, algunos son justificados por Él mientras que otros no lo son. Por esto sabemos que existe algo que forma la base de tal división. Ese algo es la fe. La Biblia dice que es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículo 39. Que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, versículo 28. Y que el Dios justo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 26. La fe
traza la línea que divide entre los que están justificados y los que no están justificados. Según estas citas bíblicas, resulta evidente que Dios justifica a la persona tan pronto la misma se arrepienta y crea en Cristo. ¿Cómo somos justificados? Número 3. La fe que justifica obra. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo. Santiago capítulo 2, versículos 20 al 22. Es cierto que cuando creemos en Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, y nuestra fe es contada por justicia, Romanos capítulo 3, versículos 20 al 25. Esta fe que justifica abre la puerta del corazón para que Cristo entre y cambie al hombre en una persona justa. Cristo mora en el corazón de cada persona justificada y ahí realiza una justicia que se ve en la vida cotidiana de la persona. Estas obras justas son las que testifican de la fe que existe en la persona. Si una persona profesa tener fe, pero no rinde buenas obras, entonces su fe es muerta y sin poder para convertirle en una persona justa. Es posible que las obras de la persona justificada a veces estén manchadas, pero los humanos siempre conllevan la carne. Y la carne puede levantarse para conquistarles en momentos de flojera espiritual. No debemos juzgar de repente a nadie si vemos una falta o un pecado en su vida. ¿Acaso la persona busca crecer en Cristo? ¿Recibe la corrección de Dios y de los hermanos? Estas también son obras que perfeccionan la fe. Algunos piensan que las enseñanzas de Pablo y de Santiago relacionado con el tema de la fe y las obras se contradicen, pero las Escrituras no apoyan tal conclusión. La idea principal de los escritos de Pablo es que la fe abre la puerta a la justificación y no las obras de la ley mosaica, como la circuncisión, guardar los sábados, etc. Mientras que la idea principal de Santiago es que si no hacemos buenas obras, esto da prueba que la fe que profesamos no es genuina. La fe que justifica es la fe que obra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Las obras producidas por la fe viva dan prueba que es una fe genuina y viva. ¿Cómo somos justificados? Número 4. Somos justificados por la sangre de Cristo. Todos los sacrificios ofrecidos bajo la ley eran figuras y sombras que señalaban a Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 10. Dios declara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Y que nosotros somos justificados en su sangre. Romanos capítulo 5, versículo 9. Comparando estas declaraciones con otros versículos que enseñan la justificación por fe, concluimos que todos los que se toman de la sangre de Jesucristo son justificados delante de Dios. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 1. Significa obediencia a Dios. Solo los que obedecen a Dios son justificados. Romanos capítulo 2, versículo 13.
Con relación a la actitud de Dios hacia la obediencia, lea 1 Samuel capítulo 15 del versículo 22 al 23 y Hebreos capítulo 2 del versículo 1 al 3. El Evangelio de Cristo promete la justificación a los que se arrepienten de sus pecados. Lea Efesios capítulo 5 del versículo 5 al 7. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 2. Significa libertad de la condenación satánica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos capítulo 8, verso 33. Aún el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, no puede prevalecer contra el cuidado de Dios para con los suyos, pues Dios les otorga poder de vencer lo injusto en su vida. Lea Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 3. Significa paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Lea también Efesios capítulo 2 verso 14. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 4. Significa salvación eterna. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 verso 9. Podemos tratar de justificarnos a nosotros mismos o nuestros amigos pueden tratar de justificarnos, pero solo los que son justificados, convertidos en hombres justos, por tomarse de la sangre de Jesucristo, por la fe, pueden asegurarse de la salvación eterna. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 5. Significa una herencia eterna. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3 versículo 7. Ser coheredero con Cristo es el privilegio más grande del cristiano. Lo que la justificación significa para nosotros. Número 6. Significa ser glorificado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8 versículo 30. Él ya sabe quiénes resucitarán justificados, y por esto se puede decir que ya los glorificó. La salvación, la herencia y ser glorificados, todo esto pertenece a los hijos de Dios, los que han cumplido con las condiciones, creer y arrepentirse para ser justificados por Él. Hemos llegado al final del capítulo número 28 de la doctrina de la salvación. Este capítulo, la justificación. En nuestra siguiente presentación tendremos el capítulo 29 del bloque La salvación, la doctrina de la salvación, y el título se llama La conversión. Estén atentos, si ha sido de tu agrado, te ha edificado, compártelo. Dile a tus amigos que aquí se habla la sana doctrina. Si no tienen oportunidad para leer, pueden escuchar. Espero sus comentarios. El Señor les bendiga y siga edificando a la iglesia. Hasta pronto.